Todos, mi nombre es Andrés Martínez y en nombre de Laptronics les damos la bienvenida a este webinar enfocado en tamizaje neonatal y en la resolución 117 y en las implicaciones que conlleva para este segmento. El día de hoy nos estará acompañando la doctora Patricia Tarazona, quien es bacterióloga y cuenta con una especialización en gerencia integral en servicios de la salud de la Universidad del Rosario y actualmente está finalizando la maestría en negocios y liderazgo estratégico internacional de la Universidad del Rosario y la Escuela de Negocios de Navarra, España. Además, la doctora Patricia Tarazona cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de proyectos de tamizaje neonatal en diferentes instituciones y se desempeña como líder del equipo de asesoría científica acá en Laptronics. A continuación, la doctora Tarazona nos estará hablando sobre los cambios que trae la resolución 117 para el tamizaje neonatal en Colombia y de las soluciones tecnológicas que responden a estos nuevos lineamientos. A todos ustedes les damos la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por su tiempo y por su asistencia de parte de todo el equipo de Laptronics SAS. Doctora Patricia, bienvenido y a todos ustedes muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Estaremos muy atentos de parte de todo el equipo de Laptronics y de todo el equipo comercial a responder sus preguntas vía chat y al final de la reunión estaremos abriendo un espacio para poder tener abiertos los micrófonos y puedan hacer las preguntas a la doctora Patricia sobre la presentación que nos va a dar el día de hoy. Bienvenidos y nuevamente muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Ahí me escuchan bien. Andrés, ¿me confirmas, por favor? Perfecto, ¿Estamos viendo bien la doctora. presentación? Vemos y la escuchamos perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, por esa presentación. Gracias a todos por estar acá reunidos, por aceptar la invitación que hacemos desde Laptronics para poderles dar esta actualización, porque pues es parte de nuestra responsabilidad social con todos los laboratorios en marco de lo que nosotros también pues ofrecemos a los laboratorios. Queremos darles esta actualización en la resolución 117 desde el marco normativo, desde lo que implica la ley 1980, cómo se abordan las resoluciones y cómo llega la actualización de esta resolución 117 del 2026 desde el componente preanalítico, analítico y posanalítico y posterior poder como Laptronics ofrecer nosotros nuestras metodologías también en marco del tamizaje neonatal endocrino metabólico. Para arrancar, quiero dar como un marco y qué es el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal realmente lo publican en la misma resolución, y en la misma ley 1980, es una estrategia de salud pública que permite detectar tempranamente enfermedades congénitas y metabólicos en recién nacidos aparentemente sanos. El tamizaje neonatal ha sido considerado en el ámbito internacional y nacional como un mecanismo importante de identificación de enfermedades que se presentan en niños aparentemente sanos, con una frecuencia relativamente baja, con posibilidad de ser detectados en los primeros días u horas de nacimiento y con beneficios en la salud y desarrollo en los niños. Con este propósito es indispensable garantizar este manejo integral y oportuno desde la detección temprana, desde la confirmación diagnóstica, desde el tratamiento y seguimiento oportuno y terapéutico para poder abordar a estos neonatos y poder tener una detección oportuna con una mejor calidad de vida. Desde el marco normativo y desde los objetivos que se implementaron en la Ley 1980, está este objetivo específico y objetivo general, que es establecer los lineamientos técnicos y operativos para el diagnóstico temprano y oportuno de los defectos congénitos en los trastornos de estos recién nacidos en el marco integral de atención en salud de todos los recién nacidos y de sus familias, para a partir de ahí poder plantear y poder plasmar unos objetivos específicos que van en pro del diagnóstico oportuno, el inicio temprano del tratamiento, la mejor calidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes, la prevención de discapacidad o muerte, gestionar y hacer seguimiento en atención integral asociada a los errores innatos del metabolismo y la mejora continua del sistema de salud. Desde ahí esta ley, la ley 1980, según lo que establece y lo que regula, dice y debe ser
el tamizaje neonatal universal, gratuito, progresivo y obligatorio. A partir de ahí, este marco normativo legal, desde esta ley y desde la ley 1980, que es la base legal y técnica, fortalece toda la detección temprana en el diagnóstico oportuno. Pero acordémonos que desde hace 20 años empezamos esta trayectoria. Y con la resolución 212 del 2000 hubo la primera detección temprana y protección específica a estas enfermedades de salud pública. A partir de allí, estas enfermedades de interés público empezaron a ser importantes y se empezó a detectar y hablar del hipotiroidismo congénito y la tamización del hipotiroidismo congénito a partir de la sangre de cordón umbilical. Posterior a ello llega la guía de práctica clínica del 2013, en donde también aborda la práctica y la historia desde la práctica clínica del recién nacido, las orientaciones para padres y cuidadores y todas las anomalías congénitas a partir del hipotiroidismo congénito. Esta guía práctica del recién nacido del 2013 aborda y empieza una trayectoria amplia para esto. Posteriormente viene una resolución muy importante en este marco normativo que es la resolución 3280 del 2018, con lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral materno-perinatal. Y fueron base fundamental para la ley 1980 del 2019, en el cual, por medio de esta ley, se crea el programa de tamizaje neonatal, en la cual se amplía y se regula el programa de tamizaje neonatal en Colombia mediante la detección temprana de ceguera, sordera y los errores innatos del metabolismo congénito. A partir de ahí, esta ley marca un antes y un después acá en Colombia, entendiendo que desde el 2000 hablamos ya hace 20 años de tamizaje neonatal, pero no estaba implementada una ley que regulara y ampliara como lo hace esta ley 1980, creando el programa de tamizaje neonatal en Colombia, fortaleciendo la detección temprana en el diagnóstico oportuno, promoviendo la progresividad y cobertura, la vigilancia y el control, y impulsando la atención integral del recién nacido. Consolida también la calidad, la seguridad, la equidad en el acceso y todos estos lineamientos, todas estas normas y estas resoluciones consolidan una atención neonatal más oportuna, integral y segura. A partir de allí, de esta ley 1980 se hablaron de unos actores responsables en la articulación interinstitucional para garantizar un tamizaje neonatal oportuno, de calidad, con seguimiento integral en todo el país. Y a partir de allí vienen estos actores tan importantes del programa como es la Supersalud, quien es la que vigila, inspecciona y coordina y controla todo el sistema de salud, para pasar con el Ministerio de Seguridad y Protección en Salud a regular, a financiar y a definir la progresividad del programa. El ministerio es el que convocó toda la mesa de expertos para validar y retroalimentar esta implementación del programa de tamizaje neonatal en Colombia. Importantísimo la articulación con el Instituto Nacional de Salud como un actor responsable, quien vigila a través del CIVIGILA, del repositorio de muestras, de la coordinación y red nacional de los laboratorios, y las entidades administradoras de plan de beneficio, quien garantiza la red integral y asegura el rellamado y seguimiento de los pacientes. Estas entidades prestadoras del plan de beneficio son los aseguradores de que este programa se ejecute, con las IPS como prestadores, que son las que ejecutan la toma de la muestra, educan a las familias y reportan los casos, para que este principal, digamos que un actor tan importante que convoca como lo es el laboratorio, ya que los laboratorios clínicos dentro de este programa de tamizaje tenemos un papel muy fundamental, porque es desde el procesamiento, desde la garantización de la calidad analítica del resultado, la calidad analítica desde la toma de la muestra y acreditación de cada una de las pruebas de tamizaje neonatal con la ISO 15189. Esta ley también abrió y como centro nacional regulador y coordinador del tamizaje neonatal dejó al Instituto Nacional de Salud a través también de las direcciones de redes o quien haga sus veces todos los lineamientos técnicos para toda la adecuada toma, almacenamiento, transporte y procesamiento y entrega de información y disposición de la misma.
Y recordar que los laboratorios que van a participar en este programa de tamizaje neonatal son los inscritos en el Instituto Nacional de Salud y los acreditados por la ONAC. Dentro de estos laboratorios que van a ofertar las pruebas de tamizaje, también quedó establecido en la Ley 1980 que se debe contar con la habilitación vigente, cumplir con los estándares de calidad de la resolución 1619, que es el cumplimiento hasta de mínimo del 80% de esta resolución con los estándares de calidad, estar inscritos en el RELAP, en la resolución que lo define la resolución 561 del 2019, estar inscritos y participar en los programas de evaluación de desempeño, evaluación de calidad externa del Instituto Nacional de Salud, notificar oportunamente toda la totalidad de los resultados de las pruebas de tamizaje neonatal endocrino metabólico en el repositorio del Instituto Nacional de Salud. Garantizar la calidad de la información en el repositorio, es decir, que todos los resultados que se obtienen deben ir al repositorio nacional de tamizaje neonatal con una calidad en la información. No se pueden dar resultados que no sean confiables, dar información que no sea confiable. Y organizar y custodiar un archivo de muestra y resultados de tamizaje por un periodo de tiempo establecido en la normativa para que puedan servir de contramuestra estas tarjetas. Acreditación con la ONAC, con la ISO 15189 de cada una de las metabolitos, de los mensurandos que vamos a medir y que quedaron estipulados en la ley 1980. Dentro de este tamizaje, la ley también nos habló del tamizaje neonatal básico, donde incluyen el panel de tamizaje neonatal básico para pasar a un tamizaje neonatal ampliado, con enfermedades de los aminoácidos, enfermedades de los ácidos orgánicos, desorden de beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ¿cuáles pruebas quedaron estipuladas y que hablaba la ley 1980 del 2019? Dentro de los desórdenes endocrinos está el hipotiroidismo congénito, que como les dije veníamos tamizando desde el 2000, la hiperplasia suprarrenal congénita con la 17-hidroxiprogesterona, los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos con galactosemia, la galactosa total, los errores innatos del metabolismo de los aminoácidos con la fenilcetonuria, las enfermedades genéticas y trastornos metabólicos con la fibrosis quística, la deficiencia de biotinidasa con el ensayo de biotinidasa y los defectos de las hemoglobinas con las hemoglobinopatías. Entonces, hasta aquí viene esta evolución de la ley 1980, que fue la que se creó y la que amplió este programa de tamizaje neonatal. Pero no con ello quedamos ahí. Viene una evolución de esta ley con la resolución 207 del 2024, en donde se crearon los lineamientos para el programa de tamizaje neonatal. Y posterior, con una resolución 117 de este año, de enero, el 27 de enero, en donde se instalaron todos los lineamientos para todas las patologías que quedaron en la ley 1980. Entonces, aunque la resolución 207 del 2024 había adoptado todos los lineamientos técnicos, ¿qué faltaban? Faltaban incluir las demás patologías, porque solamente se hablaba del hipotiroidismo congénito. Y en la resolución 207 fue también claro el tiempo en que daban para continuar con la sangre de cordón umbilical solo para el hipotiroidismo congénito y daban un tiempo máximo para empezar a migrar con la sangre de talón, que es la muestra ideal. Entonces, ¿por qué fue necesaria esta resolución 117 y por qué se adoptó y por qué llega a incorporarse en este programa de tamizaje? Porque finalmente lo que hacía falta eran todos los lineamientos para las patologías del tamizaje neonatal y errores del metabolismo. Entonces es importante porque esta resolución incorporó todos los lineamientos para la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de la biotinidasa y los defectos de las hemoglobinas. Entonces, este tamizaje neonatal ya pasa a ser tamizaje neonatal endocrino metabólico y de hemoglobinopatías, porque a partir de esta resolución es donde se crean y se incorporan todos los lineamientos. Acá especifican y es importante la responsabilidad de todos los actores del programa, importante desde las entidades prestadoras de beneficios en salud,
para garantizar que el tamizaje sea completo y que haya un seguimiento. Gestionar la confirmación diagnóstica, es decir, que son los encargados de hacer también el rellamado de estos pacientes y casos, en los casos probables, para garantizar que haya un tratamiento oportuno. En las IPS, en la toma correcta de la muestra, en el reporte de los resultados a los entes de control como el SINVIGILA y la vigilancia epidemiológica. Están los laboratorios como un ente muy importante y un actor fundamental en este sistema, en cumplir con los estándares de calidad, la acreditación de todas las patologías frente a la UNAR y el reporte al Instituto Nacional de Salud, no solo en los desempeños de evaluación de control de calidad externa, sino en el repositorio de muestras, todos los resultados de una manera oportuna, de una manera adecuada, de una manera confiable, todos los resultados para que a partir de ahí haya un monitoreo y un seguimiento por medio de los entes de vigilancia epidemiológica. Entonces, ¿qué logra esta actualización y qué se fortalece en esta actualización y en esta resolución 117? Mayor cobertura porque hay mayor acceso al tamizaje neonatal en todo el país para todas las patologías que quedaron incluidas, las 7 patologías incluidas con todos y cada uno de los lineamientos, desde la toma, desde el almacenamiento, desde la recolección, desde las pruebas confirmatorias, para pasar a un diagnóstico oportuno que permite intervenir antes de que aparezcan las secuelas que pueden ser y que sabemos que son irreversibles, con una atención integral que incluye un tamizaje visual, un tamizaje auditivo, un tamizaje de cardiopatía congénita, un tamizaje de los errores innatos del metabolismo, con una confirmación diagnóstica, con un tratamiento, con un seguimiento adecuado. Y también el fortalecimiento de la parte epidemiológica para contar con reales criterios epidemiológicos a nivel CIVIGILA, del RELAP, del Repositorio Nacional de Tamizaje Neonatal. Más cobertura, más diagnóstico oportuno y seguimiento integral para proteger la salud neonatal. Esta resolución representa entonces un avance trascendental en la implementación real de la Ley 1980, es decir, ya la materializamos, fortaleciendo el programa de tamizaje neonatal con ampliación progresiva en todo el país, con fortalecimiento de la vigilancia, con garantía de la atención integral. Recordemos que invertir en tamizaje neonatal y en este programa tan bonito del tamizaje neonatal es salvar vidas antes de que aparezca la enfermedad. Esta actualización realmente incluye y exige y hace el laboratorio como un ente muy importante, y acá es donde debemos tener claro en dónde es que estamos nosotros como laboratorios también articulados dentro de esta actualización de la resolución 117. Mayor calidad analítica, procesos estandarizados, oportunidad en los resultados, es decir, que el resultado que yo obtengo es de carácter obligatorio y de carácter inmediato, reportarlo. Participación y evaluaciones de desempeño, lo que nos da una mejora en la exactitud del dato que estamos obteniendo, porque son evaluaciones de control de calidad externo, es decir, mayor calidad analítica tanto a nivel de exactitud como a nivel de precisión. Un reporte simultáneo al Instituto Nacional de Salud. Y recordar que todos los laboratorios, porque acá queda estipulado en la resolución 117 que deberán acreditar todas las pruebas bajo un plazo máximo de 2 años desde que ingresa la patología y la tecnología en el laboratorio, con la ISO 15189. A partir de allí, ¿qué quedó también establecido y es importante tener en cuenta? Las metodologías para las pruebas metabólicas que se van a realizar. Para las patologías metabólicas y endocrinos, esta resolución mantiene el uso de las metodologías basadas en proteínas principalmente. Entonces, hablamos de que podemos tener metodologías de ELISA, metodologías por fluorometría, por radioinmunoanálisis, por IRMA, por CLIA, siempre y cuando estén validadas y estandarizadas en el papel de filtro Watman 903, Nayar-Carey, Wallström, grado 207, en todos los papeles de filtro que están regulados dentro de los lineamientos del tamizaje neonatal y que cumplan con la homogeneidad y con la absorción ideal que se requiere para la adecuada toma de muestra. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que a partir de allí quedan estas metodologías implementadas.
Pero algo novedoso que también trae esta actualización, que es la metodología en las pruebas para las hemoglobinopatías por diagnóstico en HPLC, en donde tengamos y donde el HPLC o la metodología que vayamos a utilizar cumpla con un diagnóstico para darnos los síndromes talasémicos, las anomalías estructurales de la hemoglobina, que son las anomalías a nivel de estructura, como las variantes de la hemoglobina S, variantes de la hemoglobina C, la E, o combinaciones y formas de interacción, dando un diagnóstico a nivel de una prueba que va a ser screening como el HPLC, pero que es una prueba que es confirmatoria para esta metodología. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que les hablaba de los componentes que tomó la actualización de la resolución 117 a nivel de un componente preanalítico, analítico y posanalítico. Entonces, en estos componentes es donde realmente se basa y es el fuerte de la actualización. Aquí en el componente preanalítico vamos a tocar varios aspectos y está el consentimiento informado, la punción de talón en papel de filtro, papeles de filtro, como les decía, que sean los papeles que están por normatividad del CLSI, transporte certificado y calidad, que realmente es la fuente de resultados confiables. Quedó estandarizado el consentimiento informado y este consentimiento informado es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se deben establecer estrategias para poder diligenciar el consentimiento y poderlo establecer. Entonces, el consentimiento informado de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la ley 1980 se define como obligatorio para todas las pruebas de tamizaje neonatal. Entonces, son consentimiento informado por medio de cuando vamos a hacer el examen visual, el examen de cardiopatía congénita compleja, hay que llenar el consentimiento informado para el tamizaje neonatal endocrino, metabólico y de hemoglobinopatías, y el consentimiento informado para el tamizaje neonatal por medio de tecnologías diagnósticas diferentes, al análisis de sangre o pruebas ya confirmatorias, que son un otro tipo de muestra que se debe realizar. Este consentimiento informado es esencial y el registro es muy importante, y este registro es obligatorio desde la historia clínica, desde la explicación que damos en la historia clínica y con tiempos de obligatoriedad. Este inicio es en la parte prenatal y desde esa parte prenatal se debe educar a los padres y se debe asesorar sobre qué es el tamizaje neonatal, sobre dónde debe comenzar desde estas consultas, durante las consultas prenatales y durante el parto. ¿Para qué? Para que también previo a la toma de la muestra para el endocrino metabólico, pues podamos explicar de una manera detallada, de una manera clara, de una manera muy sencilla, utilizando un lenguaje adecuado, en donde le expliquemos qué vamos a hacer, qué metodología, qué pruebas le vamos a realizar, buscando qué patologías para poder darle como todo el contexto a las mamás y para que dejen y aprueben este consentimiento informado. Pero no quiere decir que si hay una negativa de los padres, nosotros no podamos hacer esta toma de muestra, porque ahí aplicaríamos el interés superior que va sobre el interés sobre este menor para poder ejecutar este tipo de pruebas. Entonces es importante tener en cuenta dentro de los lineamientos del tamizaje neonatal que salca el Instituto Nacional de Salud también está un modelo de consentimiento informado para que podamos de manera clara y sencilla explicarle a la mamá qué es lo que vamos a hacer. Información clara es igual a decisiones informadas y un tamizaje seguro. Una condición especial para la toma de la muestra, y que es importante dentro de esta actualización, aparte del consentimiento informado, y que es el mínimo y el tiempo en que se va a tomar la muestra, que son de 48 a 72 horas. Y acá es importante tener en cuenta algo muy importante, y es la regla de oro para esta toma de muestra, que se requiere un mínimo de 3 tomas completas de alimentación para que haya un reto metabólico. ¿Y qué es un reto metabólico? Precisamente que haya un mínimo de tomas de muestras y se documenta específicamente en artículos de países que tienen ya un tamizaje neonatal completo y estandarizado, artículos, por ejemplo, del Reino Unido, de Estados Unidos, donde hablan de que el mínimo para que haya un reto metabólico son 3 tomas de alimentación de leche materna antes de tomar la muestra.
¿Con el fin de qué? De evitar falsos negativos en pruebas como la fenilcetonuria, como la galactosemia. Es importante tener en cuenta esto. Y también tener en cuenta que después de que se hace esas 3 tomas de muestra, también debe haber un tiempo en el que nosotros debemos esperar para tomar la muestra. Y es un tiempo en el que hablan que puede ser de 1 hora y media, máximo 3 horas, para esperar a que haya ese reto metabólico y que se pueda a partir de ahí tomar esa muestra y que quede completamente una muestra que va a ser confiable. Hay que tener en cuenta también 3 aspectos: las nutriciones parenterales, las fórmulas especiales o las transfusiones sanguíneas, en las cuales pueden enmascarar el perfil metabólico y dar resultados falsos positivos o falsos negativos, en los cuales también se tendrá que repetir este tipo de muestras y se debe anotar qué nutrición parenteral estaba tomando y esperar a que tome una fórmula que realmente pues tenga las proteínas intactas de la lactosa para evitar que haya estos falsos positivos o estos falsos negativos. En el caso de las transfusiones, importantísimo, porque esta transfusión, pues, ¿qué va a pasar? Que nos va, pues, de una u otra manera a hacer una dilución y va a hacer una muestra que no va a ser una muestra confiable. Entonces, evitar tomar estas muestras cuando hay una transfusión y se debe tomar muy posteriormente después de un tiempo prudencial para esta parte de que haya habido esta transfusión. Interpretar el contexto clínico pues va a evitar realmente estos resultados. Todo este contexto clínico, todo este contexto de medicamentos, todo este contexto de nutriciones, todo este contexto de cómo está el bebé, es importante conocerlo para que a partir de ahí podamos tomar una muestra y tener unas condiciones especiales para la toma de la muestra. Dentro de la actualización también de esta resolución, habla de la toma ideal entre las 48 y 72 horas y especifica cada patología para poder dentro del tamizaje endocrino metabólico poder tomar la muestra en una manera ideal. Es decir, por ejemplo, para el hipotiroidismo dentro de las 48 a 72 horas, la fenilcetonuria dentro de las 24 a 72, galactosemia dentro de las 48 a 72. Pero acá es importante tener en cuenta que debemos tomarla entre estas 48 y 72 horas. ¿Para qué? Para evitar realmente lo que hablábamos anteriormente, evitar que hayan falsos negativos, falsos positivos, permitir que haya un equilibrio entre la maduración metabólica del recién nacido y la posibilidad de detectar oportunamente enfermedades graves y que son tratables y que podemos dar, obviamente, tener un bebé, un recién nacido con una calidad de vida ideal. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Un muestreo en la ventana ideal aumenta la precisión diagnóstica, equilibra la maduración metabólica y la detección temprana y permite tratar oportunamente enfermedades graves y tratables. Entonces, esto es importante tener en cuenta. Máximo, ¿cuánto puedo tomar la muestra? Máximo a las 120 horas. Es decir, al quinto día podría máximo tomarla. Y mínimo las 24. Y las 24 también quedaron establecidos porque pueden llegar casos donde podamos y tengamos que tomar la muestra a las 24 horas. Pero ¿qué debe ser importante? ¿Qué nos debe quedar claro acá? Que debe haber un reto metabólico, que ya la muestra de cordón umbilical no se va a tomar porque era solo para hipotiroidismo congénito, que la que quedó establecida fue la muestra de talón y que debe haber un reto metabólico en esas 24 horas ideal para poder tomar la muestra. Si no, no podemos tomarla. Y en esto es donde lo que les explicaba anteriormente de cómo debe ser ese reto metabólico. Entonces, este fortalecimiento en esta resolución 117 es clave para que sean las muestras de calidad y a partir de esta muestra de calidad, a partir de una gota de sangre tomada en un papel de filtro, es donde realmente empieza la calidad de un diagnóstico oportuno. ¿Qué es importante? Asegurar la muestra adecuada, mejorar la oportunidad diagnóstica y favorecer la continuidad del cuidado. Entonces, importantísimo tener personal capacitado para la toma de la muestra. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde el laboratorio, donde nosotros como bacteriólogos vamos a dar un resultado confiable, donde estos resultados realmente van a ser de calidad. Niños y niñas van a tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno. Entonces, el objetivo es la muestra adecuada, oportunidad diagnóstica y continuidad en el diagnóstico. Acá llama la atención algo muy importante y es el diligenciamiento correcto de la tarjeta de papel de filtro. Recordemos que las tarjetas de papel de filtro
Las tarjetas vienen con una tarjeta con una información importante para el tamizaje neonatal y vienen con un papel de filtro adherido con cada uno de los círculos. Entonces, ¿qué es importante? Diligenciar esta papeleta adecuadamente, tener toda la completitud de la tarjeta, el nombre, la edad, la fecha, el nacimiento, la edad gestacional es muy importante. No es lo mismo hablar de un bebé nacido a término a un bebé prematuro. Entonces acá es importante tener en cuenta lo que hablábamos de la nutrición, lo que hablábamos de las transfusiones. Entonces es importante tener en cuenta y alistar previamente todo este material, toda esta diligenciamiento de este papel. Acá llamo la atención a algo muy importante. Está prohibido tocar los círculos del papel de filtro. Está prohibido tocar estos y más si utilizamos de pronto guantes que no son unos guantes ideales, que de pronto botan o generan talco porque nos van a hacer interferencia. Y si a partir de esta toma, a partir de este papeleta de toma de muestras, nosotros no tenemos esta información completa o este papel de filtro de una manera adecuada, pues no vamos a tener una adecuada toma de la muestra. Entonces es importante aquí tener esto en cuenta, que debemos tener previamente este diligenciamiento correcto, porque a partir de ahí es donde nosotros vamos a hacer el tema también de los resultados al repositorio de tamizaje neonatal del Instituto Nacional de Salud. Acá es importante y llamo la atención algo muy importante que me parece que no debemos pasar por alto y es el adecuado almacenamiento de estas papeletas y de este papel de filtro previo a la toma de la muestra. Este almacenamiento de estas papeletas previo a la toma de la muestra, donde está el papel de filtro, es muy importante. No debemos tenerlo a una humedad inferior al 30%. ¿Por qué? Porque el papel de filtro tiene algo que es una estática, es una electricidad estática y al tenerlo en condiciones inferiores de humedad al 30%, ¿qué va a pasar? Que cuando vamos a tomar la muestra, la sangre no va a filtrar, no se va a absorber, no vamos a tener una muestra ideal porque la sangre no va a penetrar el papel de filtro porque los poros del papel de filtro se empiezan a cerrar. Entonces es importante que nosotros, aparte de que tengamos muy bien almacenado nuestro papel de filtro en formas y en condiciones adecuadas, cuando tengamos la posibilidad y vayamos a diligenciar, tener estos correctos de esta toma, de este adecuado manejo de este papel y de esta papeleta para evitar poder empezar a generar errores en este preanálisis o en esta preanalítica de la toma de la muestra. Entonces, ¿qué es importante verificar ya en los datos de la toma? Los completos, todos los datos correctos. ¿Por qué nos facilita que toda esta información sea correcta? Porque vamos a facilitar un seguimiento, una trazabilidad, una asistencia, un control, un aseguramiento y una articulación de todos los actores del programa. Entonces, acá es importante, tarjeta completa, legible, va a dar mejor trazabilidad y atención oportuna. Tarjetas bien almacenadas, papel de filtro bien almacenado, de acuerdo a lo que exige la norma. Es importante porque vamos a obtener un resultado confiable, vamos a permitir que la sangre ingrese adecuadamente a este papel de filtro. Acá llama la atención también la toma de talón y en esta resolución es importante porque también nos están hablando desde esta fase, de este componente preanalítico, a que la toma de talón debe hacerse en unos sitios adecuados. Está prohibido, y acá está claramente en la imagen, está prohibido tomar de la planta, de la planta del talón del bebé, está prohibido tomar de los dedos, está prohibido también tomar de sitios donde haya tenido una lesión o un edema. ¿Por qué? Porque vamos a generar un evento adverso. Entonces es importante tener eso en cuenta. Adicionalmente, ahí están los sitios donde se deben tomar, que es los sitios laterales, donde no vamos a hacer ninguna afección al bebé y donde realmente va a haber una adecuada, correcta toma de la muestra. Para realizar estas actividades de toma de muestras se deben verificar o se deben tener, más que verificar, se deben realizar actividades que favorezcan la vasodilatación, asegurando un buen flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es importante? Vamos a calentar el talón del bebé. Y en este calentamiento del talón del bebé, es importante hacer
ese calentamiento para que haya una muy buena irrigación y un muy buen flujo sanguíneo, lo cual permite que haya una garantía en que la calidad de la muestra va a ser ideal, va a ser también una muestra con calidad, va a ser una muestra que no va a quedar una muestra insuficiente. Entonces es importante. Acá también algo que es muy vital y muy importante es previo a tomar la muestra hay que limpiar el área de la punción con gasa, con alcohol al 70%. Es importante y está prohibido utilizar yodo o utilizar hexaclorofeno. ¿Por qué? Porque esto va a haber interferencia con las metodologías, con los analitos que vamos nosotros a medir en el laboratorio. Entonces, si nosotros no garantizamos que utilizamos los correctos en la toma de la muestra, pues ¿qué va a pasar? Que el resultado no va a ser confiable. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Al hacer nosotros esa vasodilatación, va a haber una buena irrigación, pues vamos a garantizar una adecuada toma de la muestra, no vamos a tener que exprimir o como se dice coloquialmente, ordeñar el talón del bebé y van a caer de forma libre las gotas. Se debe recolectar a partir de la segunda gota. La primera gota no la recolectamos porque esa gota viene con tejidos. Entonces esa gota pues nos puede a nosotros afectar los resultados. También es muy importante que se defina desde previo a la toma de la muestra qué lanceta vamos a utilizar, cuál lanceta es la adecuada. Hay lancetas con profundidad, con longitud, con amplitud ideales para la toma del bebé, para la toma de talón en prematuros, para la toma de talón en bebés a término. Entonces es importante tener todo ese material y conocerlo para poder tomar una muestra adecuada. Recordemos que a partir de la gota de sangre en ese papel de filtro es donde vamos a tener un diagnóstico, es donde vamos a dar y a confirmar también esos diagnósticos y podemos ayudar a la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, eso es muy importante. Posterior a que ya tenemos nuestras tomas, nuestras papeletas, ya con la toma de muestra, con las gotas, cada gota por cada círculo, una sola gota por círculo, no empezar a colocar múltiples gotas dentro de los círculos, porque esto genera que no sean resultados confiables y vamos a tener que volver a tomar esa muestra porque ideal, la muestra se debe procesar sí o sí, pero tenemos nuevamente que poder de pronto tener que hacer rellamados a esos pacientes. Entonces, dispensar esas gotas por círculo, no exprimir y se van a dejar secar por un tiempo mínimo de 3 horas, mantenerlas en una posición horizontal como está en la figura, no exponer al sol directo, no exponer a calor tampoco directo, tampoco utilizar fuentes artificiales como secadores, no apilar las tarjetas, la muestra debe quedar impregnada completamente en el papel de filtro, es decir, que la muestra debe pasar todo el papel de filtro y debe absorberse completamente. Entonces, es importante en este momento que estamos tomando la muestra ser conscientes. De ahí por eso el llamado a capacitar a este personal que toma las muestras, a que esté completamente entrenado, a que sea sensible a este llamado para que sepa que a partir de una gota de muestra de sangre en papel de filtro podemos dar un diagnóstico oportuno, un tratamiento y podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Este manejo y transporte también es muy importante. Los laboratorios son los responsables de garantizar esta infraestructura de transporte de las muestras. Este transporte de muestras debe hacerse, evitar bolsas plásticas. No se recomienda estas bolsas plásticas, tampoco con cierres herméticos. Es importante si van a ver, si llega a tener un cierre hermético, colocar un desecante dentro. Si no, evitarlo y siempre van en un envase primario, luego en un envase secundario, en una bolsa metalizada preferiblemente, donde también se permita que haya la oxigenación, la ventilación sobre todo de estas muestras y posteriormente seguir de acuerdo a lo que especifican los lineamientos de tamizaje neonatal el Instituto Nacional de Salud, donde aplica toda la infraestructura, toda la adecuada regulación para que el transporte sea seguro y no vaya a haber ningún tipo de retraso en estas muestras. Estas muestras se deben enviar inmediatamente, debe ser en un tiempo menor a 24 horas para que rápidamente pues llegue al laboratorio y se puedan procesar de una manera oportuna. Ya viene el componente analítico y en este componente analítico pasamos del preanalítico donde tenemos todo un aseguramiento en calidad de la toma de la muestra para pasar a un componente analítico donde la muestra se convierte en un resultado confiable. ¿Pero de qué depende ese resultado confiable?
de cómo yo aseguré la calidad de la muestra, cómo aseguré una adecuada toma de la muestra, cómo hubo una recepción y un adecuado alineamiento estandarizado con esta toma de muestra adecuada y ideal. Entonces viene en el laboratorio la recepción de la tarjeta de muestra, se hace el registro, se hace el ingreso, se hace la asignación, se verifican los datos porque todos los datos deben ir, recordemos que deben ir completos, se hace la verificación de la calidad de la muestra, siguiendo los requisitos claves que dice la resolución, verificación de los criterios de aceptación, procesamiento oportuno. Y todos estos criterios, ¿para qué? Para poder mandar y empezar el procesamiento de las muestras, ya sea por las metodologías que el laboratorio haya instaurado, llámese LISA, llámese fluorometría, llámese IRMA, RIA, siempre y cuando estén estandarizados y estén validados en papel de filtro estas metodologías. Ya también viene el procesamiento de las empatías, pero a partir de esta muestra o de esta adecuada muestra, si hubo una adecuada toma de la muestra y el papel permitió su absorción, su homogeneidad, pues va a haber una ilusión perfecta de esta muestra para que pueda dar una dispensación y un manejo preciso de estos resultados y esta estandarización cuando yo proceso mis muestras, llámese por la metodología que sea. Entonces, es importante y es clave tener muy buen proceso, muy buen estándar de calidad en mi laboratorio, tanto el control de calidad interno como el externo, importante para dar el aseguramiento de este procesamiento, siguiendo estrictamente con los lineamientos que nos exigen los fabricantes de estas metodologías y de estos reactivos. ¿Para qué? Para asegurar un resultado confiable. Posterior a eso, ya dentro de esta parte analítica entramos a revisar, hacer el análisis de los resultados, verificando, validando, comprometidos obviamente con estos resultados, con resultados confiables, con resultados y criterios técnicos. De ahí la importancia de esta acreditación de las pruebas. ¿Por qué? Porque permite procesos estandarizados, procesos confiables, resultados que son validados con criterios de calidad, personal especializado que sabe en el laboratorio cuáles son los criterios de calidad, tanto analíticos, calidad interna, precisión de las pruebas, trazabilidad metrológica de los reactivos y de las metodologías utilizadas para poder dar completa tranquilidad y trazabilidad y especificidad y sensibilidad en los resultados que se están produciendo en el laboratorio. Todo de acuerdo con lo que establece la norma. Precisamente vuelvo a lo mismo. ¿Por qué los laboratorios deben acreditar las pruebas con la ISO 15189 para dar resultados confiables y procesos estandarizados? Dentro de ya el componente post-analítico, ¿qué nos dice la ley y la resolución 117? Ya en donde el resultado realmente se convierte en una acción oportuna. Está la acción rápida, segura y trazable después del tamizaje neonatal. Entonces, acá, ¿qué es importante tener en cuenta? La alerta inmediata, entonces notificación inmediata de resultado crítico. Y acá es importante tener en cuenta que si los resultados dan resultados con probables, casos probables son resultados críticos y hay que hacer una notificación inmediata. El laboratorio deberá ser el responsable de garantizar, y esto lo dice tácitamente la resolución 117, la toma y procesamiento de las pruebas que sean confirmatorias. Si no está estipulado, se debe articular con la IPS, con la EAPB, para poder articular y poder dejar por escrito cómo se van a manejar estos casos críticos, cómo se van a hacer estos resultados, esta confirmación, perdón, de estos resultados críticos, y en un tiempo no mayor a 24 horas hacer la segunda toma de la muestra. Y acá es importante tener en cuenta que quedó establecido la estrategia para la fibrosis quística, TIR primera muestra y TIR segunda muestra. Y esa segunda muestra se toma a la tercera y cuarta semana. Y esto quedó establecido como estrategia para la fibrosis quística. Entonces, es importante ser rellamado, por eso es importante tener en cuenta los datos en la papeleta. Contacto oportuno con las familias, orientación inicial y coordinación de todos los siguientes pasos, confirmación diagnóstica con pruebas complementarias, pruebas que quedaron establecidas en la resolución y cada patología tiene un algoritmo implementado
con el seguimiento, con la patología, con la confirmación de la prueba que se va a hacer diagnóstica, con qué muestra se va a utilizar y el tratamiento oportuno en qué momento se va a dar. Entonces, respuesta oportuna, mejores resultados en salud, alerta activa, atención oportuna y seguimiento integral. Para pasar también ya con un resultado, una prueba confirmatoria, una remisión al especialista. Esta remisión es rápida, al especialista para que arranque un tratamiento, para que arranque un inicio de este tratamiento oportuno, una mejora de las condiciones clínicas de este paciente, un seguimiento a la respuesta de este tratamiento, un ajuste en dado caso de que haya mejorar el tratamiento. En el caso de hipotiroidismo congénito, arrancan con la levotiroxina en altas concentraciones y luego hay que hacer un ajuste, pero es mejor hacer y arrancar oportunamente y no que nos lleguen ya secuelas que son irreversibles. Seguimiento y soporte familiar, dando educación, orientación a la familia que tienen pues estos neonatos, estos recién nacidos con estas patologías, todo en base a que a un acceso ágil en atención especializada, un tiempo oportuno que marca la diferencia en un pronóstico y en una adecuada calidad de vida, un acompañamiento integral para las familias. Entonces, importante y requisitos claves en esta resolución que quedan: la notificación oportuna del resultado crítico, la confirmación diagnóstica de la remisión, el inicio temprano en el manejo, el seguimiento integral al paciente y el registro de la trazabilidad en el proceso. Aquí termina todo lo que la resolución 117 implementó como componente preanalítico, analítico y posanalítico, dando cumplimiento y dando los lineamientos para llevar a cabo lo que se instauró en la ley 1980. Nosotros como Laptronics contamos con diferentes tecnologías y soluciones para la implementación de este tamizaje neonatal endocrino metabólico y de hemoglobinopatías desde la recolección de la muestra. Nosotros proveemos tarjetas Waldman 903 que van de acuerdo a la normatividad, cumpliendo con la calidad del papel, pero que depende también del sitio donde se almacene en el laboratorio clínico, en las personas que van a tomar las muestras, lo que les decía, para evitar que el poro se nos cierre y que la muestra no penetre adecuadamente. Desde ahí es una parte muy importante. También contamos con perforadores para hacer todo el muestreo, ponchadores, con alianzas estratégicas de marcas reconocidas a nivel mundial y en análisis también en varias metodologías que tenemos implementadas. Dentro de esto tenemos una de las compañías que nosotros representamos, que es la CAR. La CAR es una compañía bélgica y es una compañía dedicada en el mantenimiento, en la empresa dedicada en transformar toda esta parte de patologías en un diagnóstico oportuno y un diagnóstico claro, un diagnóstico con calidad, contribuyendo a una mejor calidad de vida. Desde la CAR tenemos tres componentes importantes, que es el newborn screening, la predisposición genética y la farmacogenética. Y aquí que quiero llevar y que quiero que les quede claro, que vamos desde el tamizaje neonatal básico, pero también podemos migrar a un ampliado con una compañía como la CAR, porque estamos trabajando también desde atrofia muscular espinal, también desde espectrometría de masas para poder llegar con enfermedades como el tipo de aminoácidos, como lisosomales. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos una gama de productos amplios con la CAR, como son los inmunoensayos, como son a nivel de colorimetría, fluorometría, eh, análisis molecular, espectrometría de masas. Y dentro de estas soluciones tenemos ensayos por fluorometría, ensayos de ELISA y ensayos para hemoglobinopatías. Y acá entonces cumplimos con lo que realmente esta resolución también enmarca. Si queremos tener fluorometría, si queremos tener ensayos de ELISA y pues obviamente los ensayos de HPLC o por hemoglobinopatías que van a complementar todo el tamizaje neonatal. Nosotros tenemos segmentados también nuestro mercado y en estas soluciones llegamos al mercado tanto niveles de volumen bajo, volumen mediano y volumen alto. El volumen mediano tenemos tecnologías automatizadas como es el equipo Chenwell, en el cual tenemos el procesamiento desde el papel de filtro con un rendimiento medio alto, tiene dos platos y tiene un software fácil de utilizar, un bajo mantenimiento y está verificado con el Drive Load Spot, con protocolos completamente verificados, con pruebas verificadas desde la CAR, desde Awareness Technology y desde Laptronics. Acá no sale ningún equipo sin ser validado, sin ser verificado, cumpliendo con lo que nos exige la normativa.
Para el tamizaje neonatal, por esta metodología, tenemos ensayos de ELISA, desde el TSH, la 17-hidroxi, la IRT, y son tecnologías que están automatizadas, que están verificadas y que es un equipo que puede trabajar y que permite desde el dry blood spot poder hacer la elusión. Vuelvo e insisto, siempre y cuando las muestras también queden con calidad, queden muestras realmente, el resultado va a ser completamente confiable. En los ensayos de colorimétricos también procesados en el equipo Chenwell, tenemos los ensayos de PKU, galactosa y biotinidasa, también ensayos completamente automatizados. La biotinidasa requiere un paso overnight, pero después seguido de esto van a venir con procesos completamente automatizados, mayor estandarización, trazabilidad y eficiencia en el tamizaje neonatal. Aquí este equipo ya ha sido acreditado en varios laboratorios implementados acá en el país con la técnica de LISA y la metodología para tamizaje neonatal. Y tenemos una solución en la cual hoy, digamos, un pre-lanzamiento, pero posteriormente va a haber una comunicación para un lanzamiento oficial de nuestra técnica por fluorometría. Recordemos que la fluorometría es una metodología analítica utilizada en tamizaje neonatal que es altamente sensible y altamente específica. Y la CAR es una de las compañías que también desarrolló este equipo full automatizado que es el Neo F500 y también otra plataforma más para grandes volúmenes que es el Neo F1200. ¿A partir de qué? De la mancha de sangre de talón del bebé del recién nacido. El Neo F500 tiene incubadores con agitadores de alta precisión, capacidad de fluorometría por detección de alta sensibilidad, validado y verificado para ensayos de fluorometría, flujo de trabajo totalmente automatizado. Es una plataforma que está conectada y que se puede conectar al LIS desde el ponchador o viceversa, fácil mantenimiento, pipeteo de precisión con bajo volumen muerto. Es un sistema completamente automatizado de última generación, maneja tips desechables o punta desechable tanto de 300 como de 800 microlitros, manejo de racks, manejo de cada una de las incubadores completamente individualizados, con agitadores completamente individualizados, tecnología confiable y diseñada para ofrecer resultados precisos, confiables y reproducibles. ¿Qué características tenemos en este ensayo que posterior a la comunicación queremos llegar para hacer el lanzamiento? Y podérselos mostrar la alta velocidad de rendimiento, conectividad al LIS desde el ponchador, manejo eficiente de reactivos desechables, ensayos completamente automatizados, con software intuitivo y personalizado, procesa hasta 5 placas simultáneas, pero me saca mis 6 resultados, mis 6 ensayos por fluorometría en 4 horas 20 minutos, que es un tiempo completamente rápido. Área totalmente flexible. ¿Qué contiene esta plataforma? Contiene 2 canales de dispensación de reactivos, bandejas de reactivos con tanques específicos, bajo volumen de residual, tiene 5 posiciones, 5 placas y incubadores con agitación dentro de cada uno de los incubadores. Tiene un removedor de dry blood spot acoplado de una vez en el lavador, lo que hace que no tenga que estar después descartando los spots. 3 tanques con buffer, un tanque de desecho y hace una gestión de residuos sólidos de una manera eficiente. Automatización, precisión, eficiencia de trabajo completamente automatizada. Y acá 2 características importantes entre el Neo F500 y el Neo F1200, que es la plataforma full automatizada también para más y para mayor volúmenes, porque es un equipo de 12 placas con 4 canales de dispensación, pero igual 2 equipos completamente precisos, completamente adaptables, completamente funcionales para los laboratorios que tengan mayor volumen acá en Colombia. Y pasamos a las hemoglobinopatías, recordando que hace parte del tamizaje neonatal, pero por otra metodología, como les decía inicialmente, por HPLC, que quedó como una técnica screening
pero adicionalmente que sepan que la HPLC es una tecnología que es confirmatoria. Recordemos que las hemoglobinopatías, las causas más comunes son mutaciones en los genes alfa o beta globina u otras regiones genómicas con influencia en síntesis de las hemoglobinas. Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen beta globina y no aparecen síntomas antes del cuarto a sexto mes de vida. Acá es importante que la metodología que utilicemos sea capaz de clasificar entre los síndromes talasémicos, las anomalías estructurales, como les decía, las anomalías y la combinación también de una anomalía estructural con cantidad, es decir, alfa-talasemias con alguna de las variantes de las hemoglobinas, alfa-beta-talasemias con las variantes de las hemoglobinas. Para esto nosotros tenemos un equipo que es el H9 y una marca que es la marca Lifotronic, la cual nosotros tenemos representada acá en Colombia con nuestro equipo H9 y es un mecanismo de cromatografía líquida de alta resolución, lo que hace que sea muy preciso, muy confiable, es una cromatografía de intercambio de iones, utiliza diferentes concentraciones de soluciones de sodio para eludir las hemoglobinas, dependiendo los soluentes que luce, con diferentes concentraciones de sodio. Y algo muy importante es la columna, que es una columna de alta precisión, lo que hace que las hemoglobinas puedan migrar y pueda armar un cromatograma al ser una columna de alta resolución que se basa en la separación de estos compuestos, dependiendo de las concentraciones de sodio que haya en cada uno de los soluentes. Entonces vamos a tener una metodología confiable, una metodología precisa, una metodología que nos va a dar cada una de las variantes de las hemoglobinas que van a migrar en su totalidad cada una de las variantes y en un tiempo demasiado corto. Cromatografía líquida de alta resolución, informe de las hemoglobinas y de las variantes, medición cuantitativa de las hemoglobinas en un tiempo de 6 minutos, fácil de operar, fácil de mantener, no hay interferencias con variantes comunes de las hemoglobinas y resultados de betatalacemias, de variantes a partir de sangre seca, validada en el papel de filtro, conformidad a lo que nos exige la resolución y la ley 1980. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. ¿Qué ventajas claras tenemos de la tecnología de Lifotronic con el analizador H9? Que es un analizador rápido, es un analizador confiable, es un analizador que en solo 6 minutos tenemos los resultados de las hemoglobinopatías, resultados precisos, ya que utiliza, como les decía, una columna de alta precisión y optimizada para resultados confiables. Y algo, lo más importante es que es validado. La fábrica Lifotronic hizo la validación en conjunto con nosotros en Laptronics y se hicieron la validación del dry blood spot en las papeletas de tamizaje neonatal para screening neonatal con resultados completamente confiables. Nosotros tenemos varios equipos H9 instalados en varios de los laboratorios, también cumpliendo con lo que exige la norma y laboratorios acreditados. Entonces, dentro de las características principales de nuestros productos y lo que queremos que se lleven y que sepan que Laptronics va y dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos es ofrecer tecnologías confiables, tecnologías que vayan con buena sensibilidad, especificidad, que todo vaya de acuerdo a lo que también exige la normativa. Entonces tenemos kit con tecnología lisa, colorimetría, fluorometría, metodologías específicas, sensibles, reactivos en su mayoría listos para usar. Algo muy importante y que son los pozos fraccionables en la ELISA y en la fluorometría, lo que garantiza un mejor rendimiento del producto. Juegos de calibradores con papel filtro Whatman 903 con concentraciones específicas que han sido de conformidad con las calibraciones y con certificados de calidad tanto del CDC como la Organización Mundial de la Salud, procedimientos en versión manual, automatizada, producción europea, cumpliendo con todo lo que nos exige la Comunidad Europea, tanto en IVD como en IVDR. Entonces, es importante que esto lo conozcan. La CAR, que es una de las compañías que nosotros representamos, Lifotronic,
y van y utilizan directrices de acuerdo al CLSI para establecer y verificar el rendimiento de los dispositivos. Tenemos diferentes presentaciones que permiten ajustarse a las necesidades de los laboratorios, kit con 192, 288, 576 o 1920, esto para las tecnologías de lisa, fluorometría, panel completo para el tamizaje neonatal básico. Y algo muy importante es que son compañías que son dedicadas. En el caso de la CAR es una compañía dedicada al tamizaje neonatal y tiene adicionalmente del panel neonatal básico completo otras patologías que nos pueden a nosotros complementar el diagnóstico. Por ejemplo, el T4 libre, el T4 total para el hipotiroidismo congénito. Está el PAP, que es la ayuda a la fibrosis quística porque es un kit de pancreatitis. Entonces, vamos acorde también. Estos ensayos fueron desarrollados para uso manual, para uso automatizado completamente, de acuerdo a las necesidades del laboratorio. En los ensayos de fluorometría, un solo spot, protocolos con pocos pasos, menor tiempo de procesamiento, sin incubaciones overnight, curvas de regresión lineal, 4 parámetros, QX-Spline, controles de calidad externos validados y verificados acorde con el CDC, tiempos de vida larga, alta sensibilidad, ensayos cualitativos, fácil uso, bajo tiempo de incubación, todo acorde para mejorar la calidad y para mejorar y poder dar un diagnóstico oportuno, un resultado oportuno para que a partir de ahí sea el diagnóstico oportuno y el tratamiento. En Labtronics no solo vendemos tecnología, garantizamos el cumplimiento normativo y la calidad y crecimiento para nuestros clientes en tamizaje neonatal. Como les decía al principio de la charla, estamos comprometidos, es una responsabilidad social el tema del tamizaje neonatal, el tema del programa del tamizaje neonatal y nosotros estamos comprometidos con nuestros clientes. Lo hemos podido lograr. Base y fruto de ello es varias instalaciones que ya tenemos a nivel país, donde hay clientes acreditados, donde tenemos toda la garantía de trazabilidad metrológica, garantía de la acreditación y pues contamos con todo ello. Los invitamos a que pues nos sigan en nuestras redes, que nos sigan en los webinars, en las charlas que nosotros damos y que estén atentos a toda esta normativa, toda esta exigencia de la ley para que podamos lograr y podamos llegar con resultados confiables. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas, las grandes obras no se realizan con la fuerza, sino con la perseverancia. El que persevera vence y la energía y la persistencia lo conquistan todo. Quiero que les quede esta frase y realmente muchas gracias por el tiempo, por el espacio y por estar conectados. Quedo atenta a cualquier inquietud. Vale, doctora Patricia, pues muchísimas gracias por el tiempo, por esta excelente presentación. Tenemos algunas preguntas que están en el chat. Me voy a permitir leerlas en el orden en que fueron realizarlas. Nos pregunta Javier José Martínez, ¿cuánto es el tiempo máximo para recibir un reporte de TSH o un resultado de TSH? El tiempo máximo para recibir el resultado de TSH es 24 horas. Ese es el deber ser. Realmente yo debería a las 24 horas tener el resultado del hipotiroidismo. Recordemos que las hormonas tiroideas son las primeras que empiezan a hacer y empiezan a generar algún tipo de problema en el organismo, en el recién nacido. Empieza a haber una reorganización de este hipotiroidismo. Si nosotros no tenemos un resultado oportuno, podemos permitir que el bebé ya tenga unas secuelas que son irreversibles. Realmente el tiempo es lo más rápido posible en poder tener el resultado del hipotiroidismo congénito o del TSH neonatal. Perfecto, doctora, muchas gracias. También nos preguntan desde Unilab que si nos les podemos aclarar para la acreditación de la prueba, los 2 años empiezan a partir del momento en que se empieza a realizar la lectura de la prueba en el laboratorio. Realmente la resolución es muy tácita, es muy clara en lo que dice. Y en la parte del componente analítico habla de que las patologías deben quedar incluidas y van a haber 2 años a partir de que la patología queda incluida, la patología y la tecnología para el procesamiento de esta técnica. Entonces, dan a partir de ahí 2 años.
Vale, la doctora Neivis Pinto desde La Guajira nos pregunta si para hacer el proceso de verificación del método con Centec, actualmente la CAR, realizamos el acompañamiento y si es posible realizar la compra de solo los controles para este proceso, teniendo en cuenta que los kits solo traen las 2 gotas de los controles. Bueno, nosotros acompañamos todas las verificaciones. De hecho, el acompañamiento que se da no es que nosotros como Laptronis hacemos la verificación, porque realmente, y lo pueden las personas que tal vez están acá en la charla y han visto cómo ha sido el proceder, el laboratorio es el que está inmerso en esa verificación. Nosotros damos ese acompañamiento y estamos ahí como parte también garante de que se cumpla lo que se exige desde la fabricación y se tengan todos los lineamientos que los fabricantes exigen en la realización, en el procedimiento de las pruebas. Nosotros estamos ahí acompañándolos y estamos ahí apoyándoles en ese proceso de verificación todo el tiempo que se requiera para que puedan quedar las pruebas, valga la redundancia, verificadas y el proceso quede completamente estandarizado de acuerdo a lo que exige la ISO 15189, que es parte fundamental donde va a exigir pues que las pruebas sean verificadas, revisar el tema de incertidumbre, de sesgo, bueno, todas estas componentes o componentes estadísticos que lo exige la verificación y que lo exige la norma. Los controles para dar respuesta a la segunda parte no se venden por separado porque hay una regulación acá en el INVIMA donde realmente yo debería, si voy a traer, tengo que hacer registro sanitario de los controles como tal. Y la fábrica pues no nos vende los controles como tal, solo del kit, viene el kit completo. Entonces, nosotros no vendemos como tal los controles para hacer live, pero sí apoyamos y en esta verificación, pues cuando se hacen estas instalaciones, damos todos los tips para la verificación. Perfecto. Con la siguiente pregunta, la doctora Lilian Cerda nos pregunta, ¿quién realiza las capacitaciones o entrenamiento en la toma de muestra de TSH neonatal? Bueno, nosotros apoyamos esto como parte de nuestra responsabilidad social. Hacemos apoyo en estas capacitaciones en toma de muestra. ¿Qué pasa? Que pues no las podemos hacer en vivo porque pues no tenemos el bebé, pero sí tenemos tenemos videos, tenemos charlas donde les apoyamos a los laboratorios cuando arrancan este proceso y estamos ahí para darles todos los lineamientos, así como hoy lo vimos de pronto de una manera general en este componente analítico, en este componente preanalítico, perdón, de la toma de muestra, y estamos ahí permitiendo que la gente que tome la muestra esté atenta, que se capacite, que tome conciencia de la responsabilidad. Tenemos varias fotografías de las muestras que son mal tomadas, de las muestras que son de rechazo, de las muestras que están bien tomadas, como para que sepamos claramente cuál es una muestra óptima, cuál es la cantidad de la muestra, cuál es el ideal de la muestra, qué cantidad debe ir en el papel en el círculo de papel de filtro. Entonces sí apoyamos nosotros en estas capacitaciones y eso hace parte de nuestra responsabilidad. Eh, Doctora Sandra Elizabeth Zambrano ya tiene el micrófono habilitado si nos quiere realizar la pregunta que tiene la mano levantada. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. Yo quería hacerle una pregunta que nos hace, pues nos llama mucho la atención, ¿no? Sabemos pues que las resoluciones son para mejorar, para la adherencia a los procesos y demás. De pronto, dentro de el deber ser de ustedes, ¿han contemplado la idea de lo que decía ahí usted, de 24 a 72 horas, pues, ¿no? Para poder hacer los diagnósticos oportunos. Pero, digamos, nunca se ha planteado evaluar o estudiar o hacer una verificación en pacientes que se les tome de pronto pasar las 72 horas cuando son pacientes de difícil acceso, o sea, de zonas lejanas de la ciudad, donde pues el filtro no te va a llegar en el tiempo que es, pues todo eso, digamos que a veces afecta el resultado. Y casualmente ayer que estábamos hablando con los del instituto, les decíamos cómo podemos ahí mejorar, porque pues no dependen de nosotros, ¿no? Sino de la prestación del servicio como tal. Entonces, dentro de su empresa se ha contemplado, porque pues la respuesta ayer de lo del instituto, pues que se habían hecho los análisis y muchas cosas que nosotros somos conscientes de que se hacen esos estudios, pero no se ha pensado en esa brecha que hay, porque pues dentro de lo que hay acceso,
bien, o sea, tratamos de adherirnos a todo el proceso, pero y de los que no podemos, de los de difícil acceso, o que sí se hace el trabajo, pero para llegar es muy difícil a las 72 horas máximo. Sí, Doc, realmente lo que tú dices es muy cierto y todo está articulado y todos los actores del programa deben estar articulados. La brecha realmente habla de las 24 horas, lo importante, el reto metabólico, que es lo más claro que debe quedar, que sin reto metabólico y sin las tres tomas, como mínimo, pues no va a tener un efecto, una muestra ideal. Lo máximo en la brecha de las 72 horas, máximo es a las 120 horas, es decir, al quinto día de recién nacido en que se debería tomar esa muestra y en que debería, obviamente, llegar en las condiciones ideales para el procesamiento de las muestras, entendiendo lo que tú nos estás explicando, que hay sitios donde son muy lejos, que hay sitios donde no tenemos esa facilidad y todo esto es lo que se está realmente contemplando. Si recordamos antes de la actualización de esta 117, hablábamos de las 24 horas y que se tenían que tomar a las 24 horas, pero ni siquiera se había contemplado esta brecha. Precisamente se contempló el tomarla a las 48, 72 y con un máximo de 120 horas, precisamente ¿por qué? Porque hay patologías que deben hacer que realmente el bebé tiene que hacer ese metabolismo y esa maduración en la cual realmente los resultados sean confiables y estemos evitando en resultados altamente o falsos positivos, que es los que dicen resultados que realmente no son confiables. Entonces, por eso se estipuló y se abrió más este conocimiento. Sé que a medida que van a ver las mesas de expertos ya en el tema de tamizaje neonatal para seguir en esta implementación, en esta progresividad del programa, todas estas cosas van a ser fruto de estudio y fruto de contemplarse para que estén completamente establecidos y estipulados para que sepamos que la muestra no es lo mismo estar acá a una hora de Bogotá, a estar a, no sé, a tantas horas en sitios aledaños donde realmente se requiere la cobertura del tamizaje completo. Perfecto. La doctora Angélica Mejía nos pregunta si se recibe una muestra tomada de cordón, ¿se debe recibir o rechazar definitivamente y solicitar nuevamente una muestra tomada de talón? La muestra de cordón solo se va a procesar para el hipotiroidismo congénito, solo para TSH neonatal, para nada más. Es decir, que sí debo llamar al paciente para poder tomar la muestra ideal, que es la muestra de talón. Y en un término que inferior a las 120 horas, precisamente para que cumpla con el máximo el quinto día. Entonces, esto es clarísimo. Precisamente desde la resolución 207 quedó establecido el tiempo máximo y plazo máximo para migrar de cordón umbilical a talón y dejar instaurado completamente talón. ¿Por qué? Porque sabemos que la muestra de cordón umbilical no es la muestra ideal. Desde el momento en hace 20 años, desde la resolución 412 y que empezaron a hablar de la muestra de talón, de la muestra de cordón para el hipotiroidismo, hablábamos más por cobertura y hay unos indicadores altos de cobertura con esta muestra. Y eso fue muy importante, fueron los inicios, pero esta muestra no es la ideal. Entonces, si a estas alturas llegáramos a recibir esa muestra, procesaríamos solo para el TSH neonatal, pero sí o sí hay que hacer el rellamado al paciente y hay que tomar la muestra ideal de talón cumpliendo con el reto metabólico. Esto es lo más importante. Doctora Tarazona, nos preguntan sobre el acompañamiento para la acreditación. Tal vez la doctora Flor nos está preguntando sobre el proceso y sobre cómo se haría ese plus de acompañamiento o de ayuda que hacemos desde Laptronics. Nosotros como tal, digamos que acá nuestros asesores y me incluyo, nosotros hemos recibido bastantes actualizaciones sobre la acreditación, sobre la ISO 15189, en todo el tema de cómo se aborda el proceso, los estándares de acreditación. Pero sí tenemos una persona acá en, en Labtronics, que es muy experto y que ha trabajado con la ONAC. Lo que nosotros hacemos, y ahí, Andresito, de pronto me colaboras con esto, es generar como esa conexión con él para que pueda apoyarlos y obviamente ahí él hace como
prelación por ser con Laptronics y hace un descuento, pero está muy pendiente de apoyarlos en ese proceso y de darles las asesorías. Correcto. Andrés. Desde Laptronics puede contactarnos a comercial@laptronics.net. Algunos de nuestros colegas desde el área comercial los estarían contactando para contarles un poco más en detalle cómo es ese acompañamiento y los descuentos que tenemos con un tercero para ayudarlos a desarrollar todo el proceso de acreditación que tenemos en tamizaje neonatal. Esto depende también de las propuestas y de cómo se plantee la propuesta comercial con cada uno de ustedes. Doctora, por aquí nos preguntan también sobre las personas encargadas en tomar la muestra de TSH. ¿Quiénes son? Las personas encargadas de tomar la muestra pueden ser las enfermeras, pueden ser las auxiliares, pueden ser incluso los bacteriólogos y en la resolución los discriminan cuáles son las personas que están de pronto en el momento. Antes cuando lo hacían en la cordón umbilical que estaban en el parto, incluso hasta lo hacían los ginecólogos, el que recibía el parto, estaba la enfermera, la auxiliar y lo hacían. Ahorita ya también como se instaura de que es en la consulta, en esa primera consulta para que logre las 48 horas, pues ahí está ya el responsable de las IPS, que son los prestadores del servicio, para hacer la toma de la muestra por medio de pues, los enfermeros, si asignan o si se articula con el laboratorio como tal, porque realmente acá se trata de hacer estrategias que articulen y que no quedemos esto es responsabilidad, sino que todos quedemos articulados. He ido a sitios donde tienen un programa completamente articulado, donde la bacterióloga llama al neonatólogo, donde el neonatólogo está pendiente de cuándo tomar una muestra, donde está la enfermera, donde está la auxiliar, donde está la jefe, donde está el pediatra. Entonces, eso es muy bonito. Entonces, ahí en la resolución están especificados y hace parte de todo lo que les acabo de mencionar. No se está escuchando, Andrés. Perdón. Ya, perdón, tenía el micrófono no off. La doctora Marisabel nos pregunta si desde la resolución 1619 nos piden controles de tercera opinión. Los controles que manejamos son de tercera opinión. ¿Nos podrías aclarar esto, doctora? Nosotros tenemos, y creo que muchos de los que están acá conocen, hay un control de calidad que es el control del PEC. Este control de calidad no está acreditado. Nosotros ofrecemos este control y lo proporcionamos porque es un control externo, es un control que es la pesquisa neonatal argentina y es un control que tiene muy buenos estándares, pero es claro que no está acreditado, es un control certificado. Pero para los programas de tamizaje neonatal, endocrino metabólico y de hemoglobinopatías que ya están instaurados y en las instalaciones y en todo el acompañamiento que hemos dado, los comodatos o que hemos instaurado, que hemos instalado para que me entiendan mejor, sí tenemos un programa que está acreditado, que es el programa de PROPA. Ese control de calidad es un control acreditado, es un control, son ensayos de aptitud y mandan muestras. Ya controles como tal de tercera opinión que nosotros tengamos o que dispongamos, no los tenemos. Pero el control de calidad que nosotros ofrecemos es el control de calidad del PROPA, que sí está acreditado dentro de la ley de acreditación para programa de control de calidad externo. Vale, perfecto. Seguimos con el doctor Tulio Moreno, que tiene la mano levantada. Doctora, nos tiene una pregunta. Doctor, ¿tiene el micrófono ya abierto? Lo escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Me excuso por no haber podido estar en toda la presentación, pero pues por el horario no pude conectarme antes. He visto algunas de las preguntas y entre esas me llamó la atención lo del reto metabólico que están preguntando acerca de él. Es para aclarar que si bien es cierto que es necesario para las pruebas de las patologías que tienen que ver con la parte metabólica, en cuanto a las hemoglobinopatías, no es necesario o no es indispensable la ingesta previa o las 3 tomas que se habla para el tamizaje metabólico. Como les decía, no pude estar presente pues, o no pude escuchar toda la charla. La parte que he visto me pareció
muy importante, sobre todo para esta difusión, porque he notado que se desconoce mucho acerca de la resolución 117. Muchas gracias. Vale, doctor, muchas gracias por su participación. Sí, Doc. Importante ahí porque es errores innatos del metabolismo y es endocrino metabólico. Entonces, esa aclaración es importante. Bueno, no sé si tengan más preguntas, si tengan más inquietudes. Realmente agradecerles por la participación, pues por todo el tiempo. Vemos que fue bastante los participantes en esta charla y eso pues denota que estamos en pro de poder entrar con el programa, de poder estar alineados con lo que nos exigen, de poder estar capacitados, de poder estar acorde con lo que nos pide la resolución, en pro de que se implemente completamente este programa de tamizaje. Entonces, no sé si creo que no hay más preguntas. Sí, hay Muchas una gracias. adicional que me parece interesante, doctora. Eliana nos pregunta, desde la unidad neonatal de la institución donde labora, por protocolo en los bebés prematuros las muestras las toman, pueden tomar hasta más o menos un mes de nacidos. ¿Esto es una buena opción o los resultados no son tan confiables? Tal vez desde la experiencia y lo que nos explicaba en la presentación y la ley. Máximo, realmente el tema es hasta los 28 días, ¿no? Obviamente entendemos que los prematuros tienen una condición especial y ahí es importante siempre estar de conformidad con el neonatólogo, pero lo ideal es que realmente es tamizaje neonatal y sea inferior a los 28 días de nacido. Y volvemos al tema de máximo a las 120 horas. Entendemos el tema acá, pero pues ahí sí realmente si uno puede estar en conformidad y hablando con la parte clínica y con la parte de neonatología, es muy importante. Y la última pregunta que tenemos era también relacionada con el reto metabólico, si podríamos recordar el tema del reto metabólico antes de que el bebé lacte. O sea, nos hacen esa pregunta, si podemos recordarles un poco cómo es El reto el tema. metabólico, como está implementado y como se exige de acuerdo a la documentación realmente o artículos que lo han instaurado en sus países, por ejemplo, el Reino Unido, habla de hacer 3 tomas como mínimo en la alimentación. En estas 3 tomas se debe ingerir, obviamente, la leche materna. O pues si ya no puede porque no hay la leche materna directamente de la mamá, fórmulas que contengan proteínas intactas y lactosas. Entonces hablan de que realmente se deben hacer 3 tomas completas como mínimo en esa alimentación para que haya ese reto metabólico. Y esto es para evitar realmente falsos negativos en pruebas como fenilcetonuria y galactosemia, hablando del endocrino metabólico. Adicionalmente, no es que ya tomo la tercera toma y inmediatamente le voy a tomar la muestra. ¿Por qué? Porque debe haber también un tiempo prudencial y los artículos lo publican como esperar más o menos 1 hora y media máximo a 3 horas después de que se hace la última toma. Eso es lo que se sugiere para ahí sí poder tomar la muestra. Y precisamente, ¿para qué? Pues para que ya haya ese reto metabólico y se pueda la muestra tomar y no vayamos a tener pues esos resultados falsos negativos o falsos positivos en caso en que no haya el reto metabólico. Vale, doctora, muchísimas gracias. A todos los asistentes, pues bueno, les recordamos que este webinar va a ser transmitido nuevamente a través de nuestras redes, las dejamos en el chat. No olviden visitarnos a través de nuestra página www.laptronics.net, también a través de en Instagram, Laptronics-al-piso oficial y en LinkedIn también como Laptronics SAS. Allí podrán encontrar toda la información y podrán revivir este webinar y estar atentos a nuevas actividades y nuevas comunicaciones que vamos a tener en tamizaje neonatal como en el resto de nuestro portafolio y de nuestros segmentos. A todos ustedes les agradecemos la asistencia. Esperamos que esta información haya sido de su utilidad y estaremos en contacto a través de nuestros diferentes medios.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar, que tengan una excelente tarde y nada, que Dios los bendiga y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Buena tarde.